esta mañana. Bueno, hemos estado estudiando el tema de la armadura de Dios. Este ha sido un tema muy importante en nuestras vidas y de verdad nos alegramos en el Señor de poder aprender un poco más de la palabra, de poder determinarnos a ser más bíblicos, más centrados en lo que nos dice la Escritura. Y bueno, por eso hemos estado mirando lo que tiene que ver con la armadura de Dios para el creyente, la armadura de Dios como parte fundamental y esencial de nuestra fe en Cristo Jesús. Estudiamos ya algunas partes, se las recuerdo esta mañana, como lo es la parte del cinturón, que es la verdad, la coraza, que es la justicia, los zapatos, que es el predicar, el proclamar el evangelio. Hemos estado aprendiendo un poquitico más de esto y el último que estudiamos fue el escudo, que es la fe. Hoy quiero que vayamos a Efesios. Vamos a mirar allí por favor lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo número 6. Vamos a ver el verso número 17. Efesios capítulo 6, versículo número 20. Vamos a mirar allí lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Entendemos este texto precioso, este pasaje hermoso de la palabra de nuestro Señor. Dice la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. Sigamos a estudiar lo que es el yelmo. La palabra yelmo es una palabra muy usada en aquel entonces que significaba casco de protección. Y como usted perfectamente lo debe de saber, el casco se usa para cuidar la cabeza. Lo fundamental, nosotros no tendremos que usar un casco físico a menos que montemos en moto o hagamos algún deporte que lo exija de cuidado o practiquemos alguna profesión que amerite este tipo de protección en la cabeza. Pero lo que nos está hablando el Señor es de poner una protección sobre nuestros pensamientos, debido a que es la mente el lugar predilecto donde el enemigo le gusta poner diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos de ideas que quieren afectarme. Y esos pensamientos tienen que ver con el pensamiento de condenación. Por eso el yelmo se llama el yelmo de la salvación. Es decir, una de las cosas que aprendimos de la religión tradicional es a no saber si somos salvos o no. Usted le pregunta a alguien si es salvo, si usted muriera hoy, si considera que se iría con el Señor, muy seguramente dirá, la verdad no lo sé, la verdad eso no lo sabe sino Dios. Y algunos todavía más pesimistas dirán, pues yo creo que no. O alguien de pronto optimista dirá, pues de pronto sí. Pero la realidad es que hay una incertidumbre con respecto a la salvación. Y a partir de esa incertidumbre, Satanás pone muchas cosas en nosotros. Por ejemplo, cuando una persona ora y su oración no es respondida, no es contestada inmediatamente el enemigo viene y le dice: es porque usted no es salvo, es porque Dios a usted no lo escucha. En muchas ocasiones hay varios aspectos que revelan esta manera sutil en la que trabaja Satanás, en la que el enemigo viene a querernos afectar nuestra salvación. Por ejemplo, el enemigo le dice: usted ya pecó, usted ya cometió un error, usted mire lo que dijo, usted ya perdió su salvación. Era salvo, sí, pero ya lo perdió. Y entonces la palabra del Señor me dice a mí que el regalo que Dios me ha dado de la salvación es algo que voy a cuidar, que debo de proteger, pero que el enemigo no me puede quitar. Eso lo tengo que tener claro en mi mente. Si usted en esta mañana está pensando y diciendo: no, yo como que ya perdí mi salvación, como que yo no sé, vamos a mirar allí en la palabra, en Romanos, un pasaje muy hermoso, capítulo número 8. Vea usted conmigo allí lo que dice la palabra del Señor. Dice Romanos 8:34, por favor. Romanos 8:34.
Lo vamos a mirar allí. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Entonces habla de la condenación como una posibilidad, pero dice que si yo estoy en Cristo, Él ya intercede por mí. Ahora el versículo 35 dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pregunta: ¿tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿desnudez? ¿peligro o espada? Y el 38 dice: por lo cual estoy seguro. Mire, Pablo tenía un casco, se llamaba seguridad de salvación. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es algo muy importante, porque es ahí donde nosotros podemos empezar a darnos cuenta de lo maravilloso que es el regalo de la salvación. Pero aunque podría una persona perder, y eso es verdad, nosotros sabemos que esa es una posibilidad, estoy seguro que el regalo de Dios es más poderoso que cualquier pecado, y la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier equivocación que usted y yo hayamos cometido. Por lo tanto, podemos creer que estamos salvos, y que ese problema y que esa enfermedad o esa dificultad no es una señal de que Dios no esté con nosotros. Al contrario, es lo que nos demuestra que Dios está a nuestro lado para mostrarnos su gloria. Así que en el nombre de Jesús, esté seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el objetivo número uno de Satanás? Acusarnos, hacernos sentir indignos de venir ante la presencia de Dios. Pero el problema no es que nos sintamos indignos, porque muchos se sintieron indignos, pero su indignidad los llevó al arrepentimiento, sino que ese sentirme indigno me aleja de Dios, me separa de la comunión con el Señor, me pone en una posición como de ese hijo cuando se equivocó y empieza a ocultarle las cosas a su padre, a su madre, y entonces se aparta. Pero el Señor no quiere eso. La Biblia dice que si alguno de nosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que el Señor es poderoso para quitar de nosotros la culpabilidad. Pero dice la Biblia que la función de Satanás, hasta que venga el juicio, es de acusar a nuestros hermanos, hasta que el Señor levante a su iglesia, más específicamente. A propósito de ese tema profético que empezamos allí, que algunos han estado muy inquietos, de verdad es bien importante. Dice la Biblia en Apocalipsis, vamos a leerlo allí por favor, capítulo número Apocalipsis, vamos a ver allí lo que nos dice la Biblia. En el capítulo número 12 dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 10. Veamos allí lo que dice la palabra de Dios. Dice la escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Qué ha venido? La salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya en este momento el enemigo solamente viene a nuestra mente, no lo puede hacer delante del Padre Celestial, pero viene ahí. Por eso hay que ponernos esa seguridad de salvación,
En el Antiguo Testamento usted lo ve al diablo presentándose ante el Padre, a hablar mal de Job, a quererlo desmeritar, que ese Job le sirve porque usted le paga, es porque usted le da, y lo podía hacer. Pero después de Cristo, y quiero que leamos el versículo anterior para leer el contexto. Siempre es muy interesante poder ver el contexto. Esta parte de nuestro contexto es muy importante que lo podamos ver allí. Veámoslo un poquitico aquí en el capítulo número 7. Veamos allí lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 7. Vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra de Dios. Vea usted allí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es Satanás. Es una guerra que hubo, que ya la explicábamos en algún tiempo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Cosa que pasó, en la rebelión que hubo de Satanás. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Eso sucedió, está en Ezequiel 28, está en Isaías, allí lo hemos estudiado 14, allí está este texto. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Eso ya sucedió? ¿Va a suceder? ¿Está sucediendo? No, eso ya sucedió. Antes de que el hombre estuviera en el huerto del Edén, sucedió eso. Y luego que el hombre viene allí, entonces empieza a experimentar el ataque del enemigo, la tentación, y lastimosamente cae bajo sus garras. Pero luego en el versículo número 10 dice, y oí una voz en el cielo. Cuando todo eso ha pasado, dice, ahora ha venido la salvación. ¿Quién es la salvación? ¿Quién es la salvación? ¿La iglesia Bethesda? No, señor. ¿Quién es la salvación? ¿El pastor Braulio? No, tampoco. ¿Quién es la salvación? ¿La iglesia romana? No, la salvación se llama Jesucristo el Señor. Él es el Salvador. Él es nuestra salvación. De hecho, la palabra, el nombre Jesús significa Salvador, como Josué, que son nombres que significan Salvador. Pero en el caso de Jesús, era el Salvador. Josué fue un Salvador para Israel en ese momento. El Señor Jesús fue el Salvador de la humanidad, el Mesías Salvador. Entonces dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya los acusaba, está en pasado. Ahora no puede ir ante Dios. Entonces, como el diablo no puede ir ante Dios a acusarnos, porque Cristo ya puso la sangre allí, dijo, ya ellos no son culpables, son perdonados. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace Satanás? Pues nos acusa en nuestra mente, nos llena de culpabilidad, nos pone allí en una situación de enemistad, de querer de hacernos pensar que no vamos a poder agradar a nuestro Dios. Y por eso la Biblia dice que usted al adversario le tiene que decir que usted ya es perdonado. Usted se lo tiene que decir al adversario. Quiero que usted lo entienda en esta mañana. Al adversario hay que decirle, hay que declararle que ya fuimos perdonados por el Señor. Porque eso es lo que tenemos que decir. Porque si no le decimos al enemigo, él nos va a estar diciendo, usted tiene pecados, usted está haciendo esto. Y entonces dicen los historiadores que una de las batallas de Martín Lutero era esa. Era la de que el enemigo le hablaba. Dicen los que estudian o los que estudiaron la biografía de él, que el enemigo le hablaba y le decía que él era culpable, que él estaba en pecado. Y que el diablo venía y le traía una lista y le decía, mire, es que usted ha hecho esto. Y entonces Martín Lutero le decía, ¿eso no más? Y entonces le decía, no, hay más. Y le decía esto y esto. Y luego le decía, ¿eso nada más? Le decía el diablo, no, tengo más. Y le decía, ahí está esto. Hasta que le decía, ¿eso? Y le decía, sí, eso es todo lo que usted ha hecho, por eso usted está condenado. Y entonces le decía Martín Lutero a Satanás, pero la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiar millones de pecados, y todos mis pecados fueron borrados en la cruz del Calvario. Y yo creo, mi hermano, que esa debe ser la posición que debe tener un hijo o una hija de Dios. Creer que todos nuestros pecados, cuando venimos a Cristo, son lavados y borrados. Y por eso dice, quiero que veamos algo allí en Mateo capítulo 5. Mateo nos dice la palabra de Dios en el capítulo 5 algo bien interesante. Mateo capítulo número 5. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Dios. Y comprendemos algo interesante que quiero que nosotros podamos prestar atención allí. Esto
Dice Mateo 5, versículo número 25. Mateo 5, 25. Ubiquémonos allí en la palabra del Señor y vemos lo que nos dice la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo número 25. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, entonces uno habitualmente puede interpretar este pasaje, y yo mismo considero que es una interpretación válida, el de entender que cuando habla del adversario habla de las personas con las que tenemos conflictos aquí en la tierra. Es el contexto en el que está hablando ese pasaje, y no quiero sacar un pasaje fuera de contexto para hablarle algo. Pero el término adversario es el término que se le atribuye exclusivamente al diablo. Así que cuando aquí se ponte de acuerdo con tu adversario, no es que yo venga diablito, hablemos aquí, usted no me hace guerra y yo tampoco, usted no se mete conmigo y yo tampoco me meto con usted. No, no es eso. Lo que la Biblia me está diciendo es: el enemigo es acusador, y el enemigo le quiere hacer creer que usted tiene una deuda pendiente, tanto con Dios como con él. Siempre le va a decir eso: usted me debe a mí. De hecho, usted sabe, bueno, de pronto no sabrá, pero ha escuchado de gente que ha hecho pactos con el diablo. De gente que hizo pactos y que el diablo los agarra y que el diablo los coge y no los deja dormir y que los lleva por allá y los arrastra en el monte y los araña y bueno, todo eso. ¿Ha escuchado eso? Eso tiene un gran grado de verdad. Satanás, cuando se le da el derecho, es capaz de hacer muchas cosas a una persona. Pero quiere que le diga algo: a veces la gente le tiene más temor a un pacto con el diablo que a un pacto con Dios, que al pacto con Dios. Y quiero decirle que es más grave hacer un pacto con Dios y no cumplírselo. Y Dios me va a coger a arrastrarme por allá de noche. Lo puede hacer si quisiera, pero no lo va a hacer de esa manera. Pero le aseguro que las consecuencias de romper ese pacto eterno, donde usted le prometió a él que le serviría y que sería para él, es peor que haberle fallado al adversario. Entonces, el enemigo es experto en hacer creer a la gente que los tiene todavía cautivos. Y no, yo quiero que usted en esta mañana pueda creer que si un día hizo un pacto de sangre, un pacto con el diablo, con una gallina negra, con un gato negro, fue al brujo, fue al hechicero, eso se rompe por la sangre de Cristo Jesús. Y el pacto más poderoso sobre la faz de la tierra es el que usted y yo hemos hecho con nuestro Padre Celestial, prometiendo que hasta el último día, mientras haya aliento por esta nariz, le serviremos a nuestro Señor. Eso se llama un pacto de hombres. Y cuando me refiero a hombres, estoy hablando del ser humano, de personas llamadas para buscar a Dios, no importa si son mujeres, si son varones. Eso es lo que Dios quiere. Y muchas personas: pues yo empecé a buscar de Dios y ya no. Y usted le prometió a Dios algo: pues yo no me acuerdo, pero me parece que le prometí que le iba a servir. Sí, se bautizó, hizo un pacto con el Señor y ahora vive por ahí como si nada. Los satánicos, la gente que busca a Satanás, saben que el día que ellos quieren romper ese pacto, el diablo se opone hasta que ya. Ahora, nosotros no tenemos un pacto con el diablo, gloria a Dios por eso. Tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso. Y ese pacto no se puede romper. O no se debe romper. Se puede romper, sí, se puede romper, pero no se debe romper. Y por eso dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea, dígale a Satanás, háblele cuando venga a acusarlo, cuando usted esté orando y el diablo le diga: Dios no lo escucha, usted es muy mala esposa, usted es muy mal esposo. Inmediatamente dígale: no, Señor, háblele, me voy a volver loco. ¿Cómo así que le va a hablar al diablo? Usted tiene que darle la orden a Satanás. Señor Jesús, cuando vio que Pedro vino y le dijo al Señor: no vaya a ir a la cruz, por favor, Dios le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No le está hablando a Pedro, está hablándole a Satanás, al enemigo que en ese momento estaba usando a alguien, y era Pedro. Ahora, no le voy a decir que le diga a su marido Satanás, porque de pronto va a tener un problema. Lo que quiero es que usted le abra en la oración al enemigo y le diga: Satanás, no me vienes a engañar con que yo soy un deudor. No, Jesucristo pagó toda mi deuda y por su herida y por su sangre yo soy limpio. Le pertenezco a Dios. Ni tengo deuda con Dios, ni tengo deuda con el diablo. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino. ¿Cuál es el camino? El camino cristiano, mientras estamos en esta tierra. Hay mucha gente que está esperando a morirse para que la familia
pidan por ellos, para que la familia hagan unas cuantas liturgias por ellos, a ver si se salvan. No, Señor, mientras estamos en el camino tenemos que ponernos a cuentas primeramente con Dios, pero Satanás busca la forma de acusarnos y decirle al enemigo: no, el Señor ya me perdonó, yo no puedo esperar a morirme para que mi familia venga y pida por mí, porque eso es antibíblico. Se llama tradición humana, tradición religiosa, pero no Biblia. No está en la Biblia. Pastor, yo tengo una Biblia católica que me regaló mi tía, que me regaló mi abuela, que me compré yo mismo. ¿Ahí será que se encuentró eso? Tampoco. La Biblia es la Biblia. No hay varias clases de Biblia, no hay diferentes tipos de versiones y de traducciones, pero la Biblia es una sola, gracias a Dios. Habrán algunas ya muy modificadas, de pronto son más particulares, aquellas que se les han hecho algunas modificaciones tristemente. Pero la Biblia católica o la Biblia que usted tenga es la Biblia, no hay ningún problema. Usted la puede leer y ahí puede darse cuenta de que no se puede pedir por los muertos, ni hacer ninguna oración, ni que vamos a hacer esto, porque es mientras estoy en el camino que arreglo mis cuentas. Mientras estoy caminando, no cuando ya llegué a la meta. Entonces, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El deseo del enemigo es tener a la gente cautiva a la condenación. Y no solamente cautiva, sino que si una persona muere creyendo que es culpable de un pecado, porque un día se equivocó, porque un día cometió X o Y equivocación o pecado, si esa persona muere en esa condición, se condena, porque su fe no le dio para ser salvo. Pues la Biblia dice: el justo se salva por fe. Sí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es por la fe. No es porque yo de pronto iba a la iglesia y yo no era tan consciente de si era o no era salvo, pero yo iba. No, eso no lo salva. Ahora, tenemos que congregarnos, por supuesto que sí, es fundamental en nuestro crecimiento cristiano, pero eso no nos salva, como no nos salva un diezmo, como no nos salva una ofrenda, como no nos salva un ayuno. Pero lo debemos hacer porque son nuestras prácticas cristianas que nos edifican y nos fortalecen precisamente en nuestra fe. Pero no lo podemos identificar como formas de salvación, porque entonces la gente diría: yo con tanto ayuno que he hecho me tengo que salvar, y estamos desconociendo la obra de Cristo Jesús. Entonces, póngase de acuerdo para que el enemigo no lo acuse, para que el enemigo no le haga pensar ni le haga creer que usted está culpable todavía. Leamos precisamente lo que nos dice allí la palabra en Efesios capítulo 2, versículo número 8. Dice la palabra de Dios allí, Efesios 2:8. Vea conmigo allí lo que dice, por favor, la escritura en esta mañana. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por la fe. Somos salvos por la gracia, a través de la fe. La gracia de Cristo, el regalo. Los que no saben qué es gracia, es el que nos ha dado el Señor. Gratuitamente nos dio este regalo. Hay un pasaje muy contundente con respecto a esto, que es Romanos 3:23. Vamos a verlo allí también, por favor. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el enemigo viene y le dice: lo que pasa es que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y usted le dice: sí, Señor, eso es verdad. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo número 24 me dice algo muy poderoso. Léalo conmigo, por favor, en voz fuerte esta mañana. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Dice: somos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo Jesús pagó el precio gratuito
gratuitamente. Solamente a través de la fe yo recibo ese sacrificio como algo que me pertenece, y por medio de esa fe ya no tengo deudas pendientes, y por medio de esa fe ya no me está esperando una condenación eterna. No, por medio de esa fe me está esperando el rescate. Dice la Biblia: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué bendición saber que aunque estábamos sentenciados a la muerte, a estar destituidos de la gloria de Dios, el Señor nos ha dado vida eterna. Ahora lo creemos y lo confesamos en Cristo Jesús. Ahora es parte de nuestra fe. Dice la palabra de Dios en el mismo pasaje de Romanos capítulo 3, versículo número 23. Dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase ese casco esta mañana. Deje de estar dudando de su salvación, de si, ay, es que yo me enfermé, creo que es porque no soy salvo. Ay, no me salió ese negocio, yo creo que es porque yo ya no soy salvo. Ay, mira que esa puerta se cerró, yo creo que es que Dios ya no me escucha. No, rechace eso en el nombre de Jesús. Alguna vez le preguntaron a Jesús: ¿y este por qué nació enfermo? ¿Por qué nació ciego? ¿Serán los pecados de él o los pecados de sus papás? ¿Cuáles serán los pecados? Porque tiene que ser muy malo para estar tan enfermo. Y el Señor Jesucristo le dice: no es que hayan sido sus pecados, no es que hayan sido los pecados de sus padres, es que él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En esa dificultad, en esa debilidad se manifiesta la gloria de Dios. En esa debilidad que usted y yo tenemos como seres humanos, o que teníamos, porque creo que ya usted ha logrado vencer, avanzar en esa dificultad, en esa debilidad que teníamos. El Señor se ha glorificado, y por su sangre y por su poder y por su bondad somos perdonados, libres, santificados por la obra de Jesús en la cruz. Créalo en el nombre de Jesús. Estamos en esta mañana poniéndonos un casco de salvación. Y entonces no ha de faltar de pronto el pensamiento, y tal vez usted, si es inquieto en la palabra, usted dirá: pero entonces ¿será que sí me voy a salvar o no? Al fin, que porque es que yo todavía me equivoco, porque es que yo todavía cometo errores. Sí, los cometemos. La Biblia dice en Filipenses capítulo número 1, versículo número 6, que estamos siendo obra en proceso. No estamos hoy como un producto terminado. No, somos una obra en construcción. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor va a seguir trabajando en nosotros, que aún no ha terminado con nosotros, que aún tiene planes hermosos y preciosos con nosotros, y que esos planes se van a llevar a cabo de acuerdo a la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Él obra para guardarnos, para bendecirnos, y que con su gracia y que con su ayuda veremos esa bendición abundante, esa bendición preciosa que solamente puede venir de parte de nuestro Dios. Así que en esta mañana, llénese de la fe. Estamos persuadidos de algo. ¿De qué estamos persuadidos? De que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Pastor, me equivoco, ¿qué hago? Hermano, caiga rendido a los pies de Cristo Jesús. El Señor dijo en su palabra, y quiero que lo lea allí en Juan capítulo número 10, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo número 27. Veamos allí lo que nos dice la bendita palabra de Dios. San Juan capítulo 10, versículo número 27. Vamos a verlo allí, por favor. Dice la palabra del Señor. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué poderosa palabra.
Es una palabra que produce en nosotros vida. Es una que produce en nosotros fe. Es una palabra que nos lleva a decir: Señor, si yo soy oveja, si el Señor me llamó para su redil, y ahora no solamente oveja, sino que soy hijo de Dios, y Él dijo que sus ovejas no perecerían jamás, ni nadie las arrebataría de su mano, cuanto más nosotros como hijos e hijas del Señor. Tenemos esa plena seguridad que estamos protegidos y cercados bajo la mano de nuestro Rey. Tenemos esa plena seguridad de que el Señor inició una obra poderosa, una obra completa, una obra total, y Él nos guardará, y Él no hará que el enemigo pueda ganar ventaja. Sí, quiere hacerlo, claro. El enemigo nos quiere arrebatar de la mano de Dios. El enemigo quiere que nos desviemos. El enemigo quiere que nos asustemos y que digamos: no, yo soy un pecador y nunca voy a poder corregir este problema, y me equivoqué de esta y aquella manera. Pero hoy Dios nos dice: nadie nos arrebata de su mano. Somos hijos de Dios, llamados a vivir una vida en plenitud. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, pongas este casco, pongas este yelmo de salvación y enfrente al enemigo. Dígaselo en su oración: yo puedo orar porque mis pecados fueron perdonados. Usted no me puede orar porque usted no puede. Usted no puede orar porque usted está en pecado. Usted no puede orar porque usted es débil. Eso le dice el diablo. Pero usted dice: sí, yo en mi humanidad soy débil, pero Jesucristo está en mí. Él me perdonó y soy salvo, soy perdonado, soy limpiado por la obra poderosa de Jesús, por la sangre poderosa de Cristo, que es suficiente para perdonar todos y cada uno de mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hoy por su obra nos ponemos ese casco. Hoy por su obra nos ponemos esa cobertura. Hoy por su obra poderosa tenemos esa plenitud de vida en la que estamos bendecidos. Porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Oremos al Señor esta mañana y confirmemos lo que acabamos de declarar. Te pones el casco, tienes salvación. ¿Quién te puede quitar esa salvación? Nadie. Solamente si tú la quieres entregar. Solamente si tú dices: ya no quiero más obedecer a mi Señor, ya no quiero hacerle más caso a Él, es que me cansé de esta vida, es que quiero vivir así, es que quiero hacer esto. Bueno, ya esa es tu decisión, como el hijo pródigo. ¿Te quieres ir? Lo puedes hacer. Pero mientras te quieras mantener bajo la cobertura del Señor, nadie te podrá arrebatar allí. Y si te equivocas y te debilitas en la fe, ven al Señor, Él te levanta. Ven al Señor, Él te fortalece. Él hará que tu ánimo no se pierda y que puedas levantarte hoy. El Señor nos da vida eterna. No pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Así que, mis hermanos, oremos al Señor. Bendito Padre, gracias por permitirnos seguir estudiando la palabra tuya con verdad. Porque es que no es la palabra humana, es la palabra de Dios que trae vida, que trae gozo, que trae libertad. Por esa palabra, Señor, hoy tenemos seguridad de vida eterna. Por esa palabra hoy tenemos confianza plena en las promesas maravillosas de nuestro Dios. Por esa palabra hoy se afirman nuestros pasos en la obediencia a nuestro Señor, y como resultado de afirmarnos en Él, se va la condenación, se va el espíritu de duda, se va la culpabilidad de nosotros, y comenzamos a experimentar una vida bendecida en Cristo Jesús, una vida a plenitud. Ahora, esa debilidad, ese problema, quizás esa oración no contestada, tal vez esa enfermedad, tal vez ese problema en la familia, no es señal de que hayamos perdido la salvación. No, al contrario, es que Dios quiere mostrarnos su amor, es que Dios quiere mostrarnos su misericordia, y nadie ni nada nos arrebatará de su mano. Estamos guardados bajo la poderosa mano de Dios, estamos sustentados bajo su Santo Espíritu. Él nos ayuda, Él nos enseña, Él muestra su camino para que vivamos en bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy estamos viendo la gloria de Dios, porque el Señor está tocando tu vida, y lo que venía del maligno a dañarte se va, y lo que venía de Satanás a afectarte se va en esta hora. El Rey de Gloria está sobre ti. El Todopoderoso te está confirmando que eres libre, sano, próspero, bendecido. La mano de Dios te defiende. El poder de Dios te levanta. En Cristo tienes victoria esta mañana. Esta mañana estás viendo al Señor obrando en ti. Esta mañana estás viendo a Dios restaurándote. Esta mañana estás viendo a Dios prosperándote. Esta mañana estás viendo a Dios guardando tu vida, porque Él es poderoso. Nada ni nadie se iguala a su belleza. Es poderoso lo que Dios está haciendo. Gracias, gracias
Gracias, Señor. En esta mañana la gloria de Dios está tocando tu vida. Hay salud, hay restauración, hay victoria. Ahí está descendiendo la gloria de nuestro Dios. Ahí está viniendo el poder del Espíritu Santo. Ahí está viniendo la gracia del Señor, que nos levanta, que nos sostiene, que nos santifica. Estamos viendo a un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos protege, que nos levanta. Padre, síguenos llenando. Nada nos arrebata de la mano de Dios. Vamos, díselo al enemigo que él quiere venir a debilitarte en la fe. Dile: nada me arrebatará de la mano de Dios. Estoy seguro, estoy protegido en su amparo, estoy protegido en su fortaleza, estoy guardado en su socorro. El Señor es mi ayuda, el Señor es mi sustento, el Señor es mi defensa, el Señor es el que me levanta y me bendice. Gracias, gracias, bendito Salvador. Veo tu ayuda, veo tu gracia, veo tu poder sobre mi vida. Gracias, gracias por lo que estás haciendo en esta mañana. Victoria, gracia y favor del cielo. Victoria, entendimiento y poder de lo alto en esta mañana. Recíbelo, recíbelo por la fe ahora. Ahí está Dios obrando en ti, ahí está Dios llenando tu vida, ahí está el Espíritu Santo tocando todo tu ser en esta mañana. Recibe de su poder, recibe de su gloria. Deja que Dios te toque, deja que Dios te llene, deja que Dios te sane en esta mañana, porque la salvación te pertenece a ti. Es de Jesucristo para todos los que hemos creído en Él, es de Jesucristo para todos los que hemos confiado en Él, en su propósito, en su promesa, en su bendición gloriosa. Gracias, gracias, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.